Panamá, rutas y destinos de los movimientos migratorios, un privilegio o un peligro para la sociedad panameña. Panamá es un país que une al sur y centro del continente americano. Sirve de tránsito para miles de personas que migran hacia el norte del continente, pero además acoge a otros miles que encuentran seguridad allí. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19, la circulación de los migrantes quedó en pausa y los que emigraron ahora buscan retornar a sus países de origen. Uno de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia del COVID-19 son los migrantes, que quedan atrapados sin poder continuar su trayectoria en comunidades pobres y también afectadas por el virus. Ese es el caso de por lo menos 1.500 ciudadanos de Haití, Cuba, Bangladesh, Nepal, Congo, Camerún e India, que están varados en La Peñita, un pequeño poblado ubicado en la zona de Darién, en Panamá. El cierre de la frontera los obligó a quedarse allí sin una fecha clara de cuándo podrán retomar su camino, teniendo en claro que esto sucedió a inicios de la pandemia del año 2020. La situación genera tensiones en el poblado y aviva sentimientos de xenofobia, es decir, el rechazo a los extranjeros. Los lugareños acusan a los migrantes de quemar campamentos de organizaciones de ayuda, pero ellos lo niegan. Por lo tanto, las autoridades informaron que al menos 280 migrantes presuntamente vinculados a los hechos serían deportados a su país de origen. Como panameños pedimos ayuda a las instituciones que oigan el grito de auxilio de Puerto Peñita. Necesitamos que se unan y nos ayuden o lo saquen o lo sacamos porque ya no aguantamos más. Asegura exaltada Yasmín Valencia, una de las residentes de La Peñita. Según datos oficiales, en el 2019 unos 24.000 migrantes cruzaron desde Colombia la peligrosa e inhóspita selva de Darién para continuar su camino. Se estima que en el año 2020 han atravesado la ruta unas 4.000 personas. Otro que quedó atrapado por el cierre de la frontera fue un grupo de nicaragüenses que buscaba retornar hacia su país después de quedarse sin empleo por la pandemia. En los últimos días, los nicaragüenses que buscaban retornar recibieron el permiso para movilizarse hacia su país. Panamá es también un país de origen migratorio. Cada año entre septiembre y enero, cerca de 12 y 15.000 indígenas de las etnias Nobe y Buglé se trasladan a Costa Rica para laborar en fincas cafeteras. Muchos de los indígenas recorren peligrosos senderos durante 3 días antes de alcanzar una ruta de autobuses que los lleva a la carretera panamericana. Otros optan por cruzar la frontera clandestinamente para evitar los trámites legales. Históricamente, Panamá también ha sido un país de tránsito donde el control de las fronteras sigue siendo un desafío. Uno de estos es la barrera selvática de 266 kilómetros que lo separa de Colombia. El tráfico de migrantes es de $1.500 por persona. La travesía por la selva darienita es considerada un infierno. El periodista estadounidense Jason Motley la definió como el pedazo de jungla más peligroso del mundo. Se trata de una selva prácticamente impenetrable, considerada una de las más biodiversas del planeta, que por sus características es propicia para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico. Mujeres embarazadas menores de edad que viajan con sus padres e ingresan al país en condiciones precarias por la deshidratación, infecciones en la piel, problemas gastrointestinales y enfermedades respiratorias adquiridas durante el recorrido por la selva. Son las condiciones en las que entran estas personas, según indica el Manual de Gestión de Alojamientos Temporales en Panamá, elaborado por la OIM. A lo largo de la frontera existen un gran número de puntos muertos difícilmente accesibles que son conocidos por los contrabandistas y grupos de traficantes que se mueven a través de ella. La movilidad de tráfico de migrantes es muy lucrativa y se ha logrado establecer que para la movilización de extranjeros por el territorio nacional se cobran más de $1.500 por persona. La ruta completa de Estados Unidos puede costar hasta 15.000, según David Mendoza, fiscal primero contra la delincuencia organizada. Panamá, rutas y destinos de los movimientos migratorios, un privilegio o un peligro para la sociedad panameña. Para poder dar una respuesta a esta pregunta, se debe tener claro ambas perspectivas.
¿Por qué podría ser un privilegio para la sociedad panameña los movimientos migratorios? Primeramente, Panamá es un país que se caracteriza por tener una posición geográfica privilegiada y estratégica. Al ser el puente que une América del Sur con América del Norte, el elemento básico de la formación social y económica ha sido la explotación de esta ventaja. Y al mismo tiempo le asigna una función histórica en el tránsito de personas extranjeras y a la que se suma una migración de destino significativa en consideración a la población nativa y el territorio que ocupa. En ese sentido, la migración de tránsito y destino de personas extranjeras por el territorio está ligado indisolublemente con el proceso constitutivo de la nación y de la construcción y explotación del Canal de Panamá y la zona libre de Colón. Con esto comprobamos que la migración de tránsito y destino de personas extranjeras aventaja al territorio panameño, incrementando los ingresos y a su vez la economía del país. Existen otros motivos y factores por los cuales se crea un movimiento migratorio hacia el territorio de la República de Panamá. Entre estos puede encontrarse el turismo de entretenimiento o recreo, el turismo de negocio e inmobiliario, la residencia fiscal, la seguridad que ofrece el país, el costo del nivel de vida, la colocación de inversión de diversa naturaleza, la búsqueda de recursos humanos y también la participación en nuevos proyectos que concitan a la atención global. Generalmente las personas en su mayoría migran en busca de mejores ventajas económicas, las cuales no encuentran en sus propios países o en sus países de origen, en especial aquellas personas que viven en países subdesarrollados donde las situaciones económicas no son las mejores o es muy difícil encontrar una plaza de trabajo dignamente remunerada. Al ver esto, entonces deciden tomar la opción de migrar a otros países, generalmente desarrollados, con la finalidad de insertarse en el mercado laboral de estos. Entre otras causas que motivan a las personas extranjeras a la migración están las disparidades de ingreso entre distintas regiones y dentro de una misma región. También están las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino. Los conflictos políticos, lo que impulsa a la migración transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de un mismo país. También está la degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales. El éxodo de profesionales o migración de los jóvenes más educados de países en desarrollo para llenar las lagunas de la fuerza laboral de los países industrializados. En los lugares de origen, los efectos beneficiosos más evidentes son la aportación económica que reciben las familias de los emigrantes, el descenso del desempleo al reducirse la población en edad de trabajar, que es la que suele emigrar, y la reducción de las tensiones sociales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ahora pasemos al otro lado. ¿Por qué podría ser un peligro para la sociedad panameña los movimientos migratorios? El crecimiento económico sostenido, que en promedio alcanzó un 5.6% en los últimos 5 años, convirtió al Istmo en un destino de inmigrantes, provenientes principalmente de Centro y Sur de América, atraídos por numerosos megaproyectos como el Metro de Panamá. Los extranjeros han llegado para ofrecer su mano de obra al mercado laboral, en un país cuya moneda de circulación es el dólar estadounidense. Esto lo explicó Gonzalo Medina, oficial de programas de la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá. Medina indicó que existen estudios que establecen la necesidad de mano de obra extranjera para temas especializados o simplemente para actividades que no son atractivas para los panameños, como los oficios técnicos.
Uno de ellos es el estudio Migraciones y Mercado de Trabajo en Panamá, financiado por la Unión Europea, que señala que la dinámica laboral del país requiere de personal especializado con niveles educativos medios y altos. El documento hace referencia a una población inmigrante joven, con un nivel educativo superior que pueda integrarse al sector formal de la economía, especialmente al comercio, la manufactura y la construcción. La mayor cantidad de estos migrantes ingresan al país de manera regular, en calidad de turistas, con una estadía de 3 o 6 meses. Los reportes del Servicio Nacional de Migración indican que el movimiento migratorio en los aeropuertos asciende a 3.3 millones de personas en lo que va de este año, pero de acuerdo a su proyecto migratorio, las personas se acogen a distintos estatus. Los movimientos migratorios generan una serie de consecuencias demográficas, económicas y sociológicas, tanto en los lugares de origen o emisores como en los lugares de destino o receptores. Y Panamá no es una excepción, pues el caso de migración regular ya causa muchos conflictos ideológicos en la población panameña. Hay voces a favor, pero sobre todo ya empiezan a pesar más las voces en contra. Es común escuchar en las noticias opiniones de panameños a los que les desagrada tener que encontrarse con tantos extranjeros en la calle. Los comentarios indicaron que no se trata de xenofobia. De hecho, el panameño se ha visto afectado porque los migrantes los están desplazando de las plazas de empleo. Ya para el año 2016, los permisos de trabajo a los extranjeros aumentaron, en particular a ciudadanos colombianos. Esto solo significa que la economía en Panamá ha sido capaz de absorber toda esta mano de obra, debido al notable crecimiento económico que sigue experimentando el país. De hecho, hay incluso sectores en la economía que aún presentan escasez de mano de obra especializada y que no se cubre con el talento local. Es evidente que si no se toma el recaudo necesario, la situación de migración irregular en Panamá tiene el potencial para convertirse en un enorme problema social que puede incluso llegar a ser un desastre humanitario si no se hace nada. El peligro no solo se muestra para la población panameña. Las personas extranjeras que ven como única opción de supervivencia migrar también corren peligro. El tapón del Darién es la región más intransitable y peligrosa de América Latina. Sin embargo, marca el inicio de la ruta que siguen decenas de miles de migrantes procedentes de Sudamérica en su búsqueda por llegar a Estados Unidos o a Canadá. Se exponen a robos, a violaciones y asesinatos, según varios testimonios que circulan en las playas de Necoclí, entre ellos. Les pido a aquellas personas que piensan venir que no lo hagan, no vengan. Hay muchos peligros en la selva. Me quitaron las pertenencias, pero me dejaron la vida. Los guías nos dejaron botados en el segundo día, dice un venezolano que ya cruzó por el Darién. Con esto podemos dar por abarcadas ambas partes de la pregunta principal. Ahora le hago la pregunta a usted. Rutas y destinos de los movimientos migratorios, ¿un privilegio o un peligro para la sociedad panameña? Esperamos que este video le haya podido ayudar a sacar sus propias conclusiones.